Josué capítulo 7, y cuando lo encuentre nos ponemos de pie para leer la palabra a partir del versículo 2. En el libro de Josué capítulo 7, versículo 2, hermanos. Amén. Dice el versículo 2: Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, leámoslo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo, leámoslo juntos, desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, leámoslo juntos: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y diles: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio, dice su Biblia, de vosotros. Padre, esta mañana abrimos tu palabra con el anhelo de encontrar en tu palabra dirección para nuestra vida. Hemos venido a este lugar, Señor, a encontrarnos contigo, con tu presencia. Hemos venido a darte culto, Señor, porque tú eres el Señor de todo lo que existe, el creador del universo, el que sostiene el universo con la palabra de su boca. Y sostienes nuestra vida, Señor. Tu palabra oramos que sea esta mañana el alimento para nuestra alma, y que tu palabra, Señor, nos indique la manera como debemos de vivir la vida cristiana, cómo ser victoriosos en la vida cotidiana. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el pasaje que hemos leído, queridos hermanos, narra el momento en el cual el pueblo de Israel está viviendo una situación preocupante. ¿Me escuchó? El pueblo de Israel está viviendo una situación difícil. El pueblo de Israel, escúcheme, está aprendiendo un principio bíblico que usted y yo necesitamos aprender, hermano. El pueblo está experimentando, aprendiendo con puro dolor, con puras lágrimas, un principio bíblico que el creyente necesita aprender, hermano.
El pueblo de Israel está aprendiendo que Dios es un Dios santo y que el pueblo que Dios ha escogido debe de caminar como pueblo que tiene un llamamiento santo. El domingo pasado el pastor Amílcar nos predicaba sobre el principio bíblico del poder del pecado. El poder del pecado en la vida del creyente, cómo el pecado tiene el poder aún ahora de poder ensuciar nuestro caminar delante de Dios. Cómo el pecado trae consecuencias a la vida del creyente. Y en este pasaje de Josué, capítulo 7, el pueblo de Israel, queridos hermanos, está aprendiendo una lección. Es un momento difícil para el pueblo. El pueblo, con lágrimas en sus ojos, tienen que ver cómo Dios va a disciplinar a una persona, a una familia, para que el pueblo aprenda cómo salir victorioso en el camino de Dios. El pueblo de Israel ha conquistado Jericó. El pueblo de Israel ya no lo dirige Moisés, lo dirige Josué. Y Josué está guiando al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. El pueblo de Israel ha iniciado su peregrinaje rumbo a la tierra que fluye leche y miel. Pero en ese camino se han encontrado con Jericó. Y en Jericó usted conoce la historia, la hemos cantado, la hemos dibujado en la escuela bíblica dominical, como los muros de Jericó caen cuando el pueblo le da vueltas alrededor de los muros de esa ciudad amurallada, grande, Jericó, una ciudad difícil de entrar, una ciudad donde no había manera de entrar, pero Dios le da la victoria, porque el pueblo se mantiene, escúcheme, obediente a Dios. Y cuando el pueblo se mantiene obediente a Dios, hermanos, Dios da la victoria. Cuando el pueblo de Dios aprende a obedecer a su Dios, Dios le da la victoria. No hay otra manera, querido hermano, seas joven o seas viejo en la vida cristiana, no hay otra manera de caminar en la vida cristiana si tú no aprendes a ser obediente a Dios. No hay otra manera. El pueblo de Israel salió victorioso de Jericó porque fueron obedientes a Dios. Y mire qué difícil. Usted ha escuchado la historia, ¿verdad? Lo extraño, lo raro, lo disparatado cuando Dios les dice que tienen que darle vueltas a la ciudad y en el momento justo, cuando Dios les dice que griten, griten y caen los muros. Si usted y yo hubiéramos estado allí, de seguro hubiéramos dicho, bueno, ¿cómo es esto? El principio detrás de lo que Dios les estaba diciendo era el principio de la obediencia. ¿Qué necesario se hace hoy en este tiempo, hermanos? Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra familia que si somos cristianos, necesitamos aprender a obedecer a Dios y a su palabra. Cuando Dios nos habla en su palabra, el creyente obedece. Y cuando el creyente obedece a lo que Dios le dice en su palabra, hay bendición. Así el pueblo está experimentando. Pero antes de llegar de cómo podemos ser victoriosos, al punto de cómo podemos ser victoriosos, cómo sucedió en el episodio, hay varios detalles que llaman la atención. El primero de ellos es que el pueblo de Israel tiene un exceso de confianza. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Exceso de confianza. Cuando Josué manda a que vayan a inspeccionar a la ciudad que se llamaba, a ver, sin ver su Biblia, dígame, ¿cómo se llamaba la ciudad? Hai. Cuando Josué manda a inspeccionar la ciudad, dice que cuando regresan le dan el reporte a Josué. ¿Se imagina la escena? Le dicen a Josué, Josué, ¿sabes qué? No mandes a todo el pueblo. No es suficiente mandar a todo el pueblo, son pocos. En buen salvadoreño nosotros le hubiéramos dicho a Josué, Josué, ¿para qué nos vamos a desgastar yendo todos? Si es un pueblucho, es una ciudad pequeña, es una aldea que no necesita que vayamos todos
para entrar y vencer. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama exceso de confianza. Y qué interesante, porque usted leyó la historia. Será difícil apoyarme en mis números para poder obtener la victoria en la vida cristiana. Los números no sirven de mucho. Cuando los que dan el reporte le dicen a Josué: mira, son pocos, que no vaya todo el pueblo, se va a cansar todo el pueblo, manda solo a unos pocos, con unos pocos es suficiente. La pregunta es, querida iglesia, ¿cuánto es suficiente para obtener la victoria en la vida cristiana? Si Dios no va con nosotros, si Cristo no nos lleva de la mano en el día a día, no importa cuántos números sean, Dios nos puede dar la victoria con unos pocos, sí. Dios nos puede dar la victoria con muchos, sí. Pero si Él está allí, si tú y yo decidimos tomarnos de la mano y anclarnos a Él y decirle: Señor, si tú vas, yo voy, y Él nos da la victoria. Pero ellos se apoyaron en los números y dijeron: bueno, esta cantidad de gente no es suficiente. Y es increíble, queridos hermanos, cómo en la vida cristiana somos derrotados cotidianamente por el pecado que nos acecha alrededor nuestro día a día, atrayendo, seduciéndonos por nuestra propia concupiscencia, va a decir Santiago, o por nuestros propios deseos carnales. Es increíble que no vamos a poder salir victoriosos como creyentes si Cristo no está a nuestro lado, si no estamos anclados, clavados, agarrados a Cristo. El pueblo de Israel, queridos hermanos, lloró, experimentó consternación. No sé si usted entiende la palabra consternación. Reina Valera lo traduce: y el corazón del pueblo se hizo como un corazón de agua. Es decir, que no lograban entender cómo es esto. Acabamos de entrar a Jericó, era una ciudad grande, y en Jericó logramos entrar y conquistamos. Y ahora que es una ciudad pequeña, ¿qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Lo que Josué hace, hermanos, es otro principio que yo les sugiero que usted lo escriba. Y el principio que Josué nos da en la oración que Josué hace, usted lo leyó. Al lugar donde Josué va es a Dios. Y cuando se dirige a Dios, queda el sabor, el olor, que Josué le está echando la culpa a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿No te has dado cuenta? Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué? Josué va donde Dios y trata de encontrar un culpable a su derrota. Queridos hermanos, somos iguales. Cuando no marcha bien la vida cristiana, su vida cristiana y mi vida cristiana, tratamos de encontrar culpables. Y el primer culpable, que somos muy cínicos, como decía el hermano, en buscar es a Dios. Josué va donde Dios y le dice: Señor, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué no te has dado cuenta que nos derrotaron? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es que yo no puedo orar más? Señor, ¿por qué es que no puedo leer la Biblia más? Señor, ¿por qué? Y de alguna manera, al buscar culpables, o buscamos a Dios de la derrota en nuestra vida cristiana, o buscamos culpables en otras personas. Hay gente que termina echándole la culpa a la iglesia. ¿Sabe usted que en este tiempo hay gente que se va de la iglesia echándole la culpa a la iglesia de la derrota espiritual que viven ellos? Tú y yo no podemos echarle la culpa ni a Dios ni a otra persona de la derrota espiritual que muchas veces vivimos. Josué, cuando habla con Dios, trata de encontrar un culpable. Pero me encanta cómo Dios le responde, hermano. Y yo estoy seguro que usted tiene un lápiz en la mano y subraya el versículo 10 del capítulo 7. Préstele el lapicero al que está a la par para que vea que sí anda el lapicero.
Dígale, aquí está, mira. Big. Cross. ¿Qué dice el versículo 10, Alfredo? ¿Qué dice tu Biblia en el versículo 10? Y Jehová le dijo a Josué, a ver, leámoslo juntos. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En buen salvadoreño, querido hermano, ¿qué es lo que está haciendo Josué? Josué está reclamándole, queda el sabor que le está reclamando a Dios, no entiende lo que ha pasado, ha mandado a conquistar Jai, los han derrotado en Jai, y entonces Josué cuando le dice a Dios, Señor, ay, mira lo que van a decir, Dios le dice, hermano, en buen salvadoreño, ay, mi niño, levántate, levántate. ¿Por qué estás postrado sobre tu rostro? ¿Por qué buscas culpable de tu derrota espiritual en otras personas? ¿Por qué no logras avanzar en la vida cristiana victoriosa y buscas culpables en otras personas? Levántate, deja de buscar culpables, deja de echarle la culpa a Dios, deja de echarle la culpa a otra gente, deja de echarle la culpa a las iglesias, levántate sobre tu rostro. Israel ha pecado, versículo 11. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso es que los hijos de Israel no pueden hacerle frente a sus enemigos. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y diles, a ver qué dice su Biblia, versículo 13, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Qué dice así? Anatema hay en medio de ti, Israel. Y subraye esto en su Biblia, hermano, que se vuelva un principio bíblico en su vida cristiana. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Ahí está. El principio que aprendemos antes de ir cómo ser victoriosos tiene que ver con a quién le echamos la culpa de nuestra derrota espiritual. Y lo que Josué me enseña esta mañana es que es muy tentador y muy fácil levantar la voz delante de Dios y decirle, Señor, no te das cuenta, no logro avanzar en la vida cristiana. No te das cuenta que no logro avanzar en la vida espiritual. No te das cuenta, Señor, que no tengo ganas de orar. Señor, ¿qué pasa? Levántate. Y tienes que aprender a ser victorioso. Y hermano, la historia, el final de la historia de Josué 7, usted la sabe. Había un hombre que se llamaba, a ver cómo se llamaba, Acán. Acán. Versículo 19 en su Biblia. Después de una dinámica temblorosa, hermanos, de llamar familia por familia, hombre por hombre, llegaron a un hombre que se llamaba Acán. Versículo 19. Entonces Josué le dijo a Acán, y mire qué palabras más paternales, que casi se pueden ver las lágrimas en los ojos de Josué. ¿Qué dice su Biblia, Reina Valera? Hijo mío. Qué triste ha de haber sido para Josué, hermanos. Qué doloroso en el corazón ha de haber sido para el líder Josué ver delante de él a un jovencito que cuando lo mandó a la conquista de Ai se descuidó, fue seducido, fue arrastrado, fue coqueteado por algo que le hizo desobedecer a su Dios. Y las palabras de Josué encierran un dolor en el corazón de aquel que se duele al ver que alguien no logra salir victorioso ante el pecado. Hijo mío,
Da gloria a Dios, dice el versículo 19. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y leámoslo juntos, dice, y declárame ahora lo que has hecho. ¿Hasta ahí termina? No. ¿Qué palabras más dolorosas para Josué y más sabias? No me lo encubras, no lo entierres, porque había algo que él había enterrado físicamente, pero espiritualmente había algo que él también había ocultado. Y Josué y el pueblo tienen que aprender, hermanos, que es imposible salir victorioso delante de aquello que se convierte en pecado en nuestra vida si nos descuidamos y no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Mire la respuesta de Acán en el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciéndole: verdaderamente, leámoslo juntos, yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, subraye la palabra vi, hermana Mima, vi, subrayela, vi de ver, vi entre los despojos un manto babilónico, y subraye esto también. A ver, dígalo con la entonación que quizás Acán lo dijo: muy bueno, subrayelo. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, subrayelo, codicié. Y subrayelo, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Leamos juntos el 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, leamos, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrear. Qué tremendo, hermano. Mire, dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios que hoy vivimos bajo la gracia de Jesús, hermanos. Porque este episodio es un episodio triste. Acán no tuvo oportunidad, confesó su pecado, fue seducido, dice, vi, codicié, tomé. ¿No le recuerda aquel episodio en el jardín del Edén, cuando el engañador enreda también al hombre, a la mujer, y la mujer también dice, y vi que era atractivo, vi, codicié y tomé? Acán, aunque confiesa su pecado, no tiene oportunidad, no hay una oportunidad, porque el pueblo está viviendo en otro tiempo. El tiempo de la gracia de Dios en Jesús es este tiempo, hermanos. Es este tiempo. Dele gracias a Dios que no sucede hoy lo que sucedió en el campamento de Israel. Este episodio de Josué capítulo 7 nos recuerda el episodio de Hechos 5, cuando Ananías y Zafira, su mujer, se recuerda, venden un terreno, le entregan el dinero a los apóstoles, pero quitan una parte para engañar a los apóstoles y a la iglesia y al Espíritu Santo de que estaban siendo generosos. Pero el Espíritu Santo veía lo que había en el corazón de Ananías y Zafira. Y muchas veces se nos olvida como creyentes, queridos hermanos, que Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón
Y aunque más grande tú hagas el hoyo para esconder aquello que quieres esconder de Dios y de la gente, Dios lo mira. Yo me imagino, hermano, Acán encuentra un manto babilónico. Y quizás alguien dirá en esta tarde, bueno, hermano, un manto babilónico, ¿y de qué nos sirve un manto babilónico? Hoy, hábleme de una tablet, de un iPhone 10X, o hábleme de algo que sea de mucho valor. Cuando Acán ve el manto babilónico, los lingotes de oro, la plata, los BGs, aquellos ojos de Acán y el corazón de Acán le hicieron hacer algo que nace de sus propios deseos, de su propia naturaleza caída. A Acán se le ocurre la brillante idea que en su tienda nadie barre, que nadie hace limpieza en su cuarto, y que él puede abrir un hoyo tan grande, tan amplio, donde pueda caber un manto babilónico y un lingote de oro de ese peso. Pero a Acán se le olvida que Dios, que ve los corazones, Dios sabe que tiene algo enterrado, Dios sabe que tiene algo escondido. Y el momento triste para el pueblo es ver la manera como Acán es llamado familia por familia. Se puede imaginar usted, hermano, póngase en las sandalias de Acán. Usted sabe que hay algo y parece ser que huele raro, y parece ser que los hermanos como que han huelido algo, y los hermanos comienzan a hacerle alguna pregunta, y comienza entonces a su alrededor, y usted comienza a ver que la cosa se va dirigiendo hacia usted, y poco a poco solo queda usted. Qué angustia, hermano. Y Acán y el pueblo y Josué, más Josué, el líder: hijo mío, ¿qué has hecho? Dime toda la verdad, no me entierres nada. Qué dolor que el pueblo tuvo que experimentar para aprender que es imposible ser victoriosos en el camino que Dios nos ha trazado si nos soltamos de la obediencia a Dios, hermano. ¿Me escuchó? Es imposible salir victorioso delante del pecado si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios. Es imposible, hermana. Aquí puedes venir los miércoles que quieras, a las vigilias que desees. Tú puedes cantar entonado en segunda, en tercera, como sea. Pero si tú y yo no aprendemos a ser obedientes a la palabra de Dios, con el temor en nuestro corazón que cuando Dios nos habla tenemos que obedecer, será difícil salir victorioso delante del pecado que nos seduce. Escúcheme, hermano, todo creyente tiene la capacidad de pecar. ¿Lo escuchó? Todo creyente tiene la capacidad aún de pecar. Todo creyente puede aún pecar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos volvemos mentirosos. Todos tenemos la capacidad de pecar. Y cuando el creyente peca, no pierde la salvación. Cuando el creyente peca, ¿me escuchó? No pierde su salvación que Dios le ha dado. No la pierde. Pero ese pecado no queda impune. Hay consecuencias. Cuando el creyente peca, no pierde la salvación, pero pierde su comunión con Dios. Pierde su comunión con Dios y su comunión con el prójimo, hermano. Las consecuencias del pecado son serias. Las consecuencias del pecado son dolorosas. Santiago en el capítulo 1, versículo 14, anótelo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es Dios quien lo mete en esa tentación, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido, y luego que ha sido consumado, da a luz al pecado, y el pecado, después de haber sido consumado, da a luz un niño muerto. Santiago ocupa la figura del embarazo de una mujer para explicar el proceso cuando un creyente peca. Y dice Santiago que todo comienza por sus propios deseos. ¿Sabe usted que aún el creyente lucha con la vieja naturaleza? ¿Sabe usted que aún el creyente lucha con su carne? Claro que lo sabe. Si lo ha experimentado esta semana, hermano. Usted y yo hemos experimentado a diario lo que nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, dice la Biblia, los deseos profundos que hay dentro de nosotros que nos atraen, nos seducen y nos llevan al pecado. Santiago dice que es como un embarazo, cuando sus propios deseos, su carne que está en rebeldía con Dios, burbujea dentro de nosotros y nos guía, nos seduce como una ramera seduce en la figura de Proverbios, como una ramera que le sale al encuentro al hombre, al muchacho, al caballero y le dice: ¿sabes qué? Mi cama la tengo preparada con las últimas colchas acolchonadas del oriente. Y la mujer le dice: ¿sabes qué? Me he bañado en aromas para ti. Y cuando esa ramera del libro de Proverbios seduce a ese hombre, dice que ese hombre que es seducido por esa ramera, el final de esa seducción es la muerte. Santiago ocupa la figura de la seducción de una ramera, y Santiago ocupa quizás la figura de un pez que va en la corriente y va marchando a darle una mordida a aquella carnada. No sabe que al final de esa carnada va a encontrar la muerte. Por eso Santiago dice: cuando el creyente es tentado de sus propios deseos, su naturaleza caída. Hermanos, ¿usted ha sentido los gritos de su naturaleza caída esta semana? No se avergüence. No me va a levantar la mano y dar testimonio porque seguro nos sonrojamos, ¿verdad? Pero estoy seguro que sí. Nuestros propios deseos que nos seducen, nos atraen y que nos llevan cautivo al punto de cometer pecado. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Acán experimenta, hermano, cuando ve el manto babilónico, Acán experimenta lo que usted y yo experimentamos: la atracción, la seducción, el sentirnos arrastrados a lo que nuestra carne nos indica. Pero el final de Acán, hermanos, es una lección para la iglesia de hoy. El final del hombre que se llamaba Acán es una lección para nosotros hoy. ¿Cómo podemos salir victoriosos entonces ante esta lucha diaria, cotidiana, que el creyente vive y experimenta? ¿Cómo le puede hacer el hombre cristiano y la mujer cristiana para vencer el pecado? La palabra de Dios dice: el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pablo explica que el pecado fue vencido por Cristo. Cristo venció la muerte y venció el pecado, y su victoria es nuestra victoria. El creyente no puede tratar de enfrentar el pecado a su manera. El creyente no puede vencer la tentación, hermano, haciendo una lista: no tomar, no fumar, no bailar, no ir a la disco, no hablarle, no mirar. No puede. Colosenses capítulo 2, al final del capítulo 2, Pablo dice: no sirve de nada los ascetistas que tratan de golpear el cuerpo, porque aunque suena bonito, de bonita sabiduría, no sirven para los apetitos carnales.
poder del Espíritu en tu vida, hermano. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, va a decir Pablo en Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos carnales, porque las obras de la carne son, y Pablo dice un listado de las obras de la carne. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para vencer el pecado? A ver, ayúdenme, hermano. En la historia de Josué capítulo 7, triste historia, vemos que Acán se confiesa su pecado. Pero era otro tiempo. Dios le enseña al pueblo que cada vez que ellos intenten salir a la guerra, si mantienen algo escondido, van a salir derrotados. Dios les enseña al pueblo y nos enseña a nosotros, hermanos, que tú no puedes salir victorioso en la vida cristiana si sigues haciendo hoyos para enterrar aquello que es contrario a la santidad de Dios. ¿Cuántas cosas será que tenemos enterradas como creyentes, ocultadas en la tienda de campaña para que otros no las vean? ¿De cuántas cosas quizás el pueblo de Dios tendrá que desenterrar y pararse delante de Dios y decirle: Señor, perdóname? ¿De cuántas cosas el creyente tendrá que aprender a obedecer, a andar en el Espíritu? Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desorden, más bien antes sed llenos del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu en nuestras vidas. Queridos hermanos, una de las primeras herramientas que tenemos es el Espíritu Santo que mora en nosotros. La ley del Espíritu en nosotros es más poderosa que la ley del pecado. Y mire que el pecado tiene poder. Descuídese un rato. No, mejor no se descuide. No vaya a ser que nos metamos en problemas. Pero si el creyente se descuida un rato, hermano, una mirada mal puesta, una mano mal puesta, una palabra mal puesta, fácilmente el pecado tiene el poder de arrastrarlo, escúcheme, de arrastrarlo y llevarlo a las más penosas y difíciles consecuencias. ¿Cuántos creyentes viven una vida derrotada, experimentando consecuencias en su vida a causa de no haber salido victoriosos delante del pecado? El Espíritu Santo en nosotros. La lucha que Pablo va a decir: quiero hacer lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, pero termino haciendo lo que no quiero hacer. Nos encanta ese pasaje, porque nos tomamos una selfie con Pablo en ese pasaje y decimos: igual estoy yo, Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Pero Pablo no termina allí, hermano. No, de un paso más. Pablo no termina lamentándose y metiéndose aceite y bálsamo: pobrecito yo, que nunca puedo avanzar, que nunca puedo vencer. Si es que quiero contestarle bien a la gente, pero termino haciendo eso, es que quiero. Pablo no termina allí. Mas gracias sean dadas a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. La victoria del creyente está en Cristo, hermano. Si tú eres creyente, querido hermano, antes de salir de este lugar, grábate en tu mente: la victoria de Cristo es tu victoria. La victoria que Cristo ganó sobre el pecado es la victoria del creyente. Separado de Cristo, no puedo vencer. Separado de Cristo, durmiéndome un ratito, no puedo avanzar en victoria. Ante la seducción y la tentación que este mundo ofrece y su sistema, por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos: miren, ¿qué les decía? Ya me olvidó. Les decía algo así como: cuídense.
Cuídense no del que tiene el poder para matar el cuerpo, sino de aquel que tiene el poder para entorpecer su vida espiritual. El mundo, el sistema, hermano. Usted y yo que estamos de salidita, amén, de salidita. Después de los 45 hay que irse haciendo la idea que uno va de salidita, hermano. Usted y yo que estamos de salidita, nos debe de preocupar si el Señor no viene, los que quedan, la generación esta, en un ambiente de seducción abierta, la tele, las redes sociales, donde sea. Es terrible. Lo único que le va a sostener, hermano, es la palabra de Dios. En el día malo, a estos no los va a sostener las redes sociales, no les va a sostener leer el periódico en la mañanita. Lo único que les va a sostener en el día malo es la palabra de Dios encarnada en sus corazones ante la seducción de un manto babilónico. Lo único es la palabra de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero segunda herramienta, quizás confesar su pecado. Y ahí faltó la palabra arrepentirse. Arrepentirse, usted sabe la palabra arrepentirse, lo que significa. Arrepentirse es experimentar un dolor dentro de haber fallado a su padre. Ese miedo que la gente dice es que tengo un temor porque le fallé a Dios. Pero no es el temor del castigo. Porque muchas veces a lo que le tenemos miedo es a los hinchazos. Usted lo puede ver en sus hijos. Después de haber fallado a lo que sus padres le dijeron, tienen un miedo. Pero el miedo es a los hinchazos. El temor, el arrepentimiento es tener dolor de haberle fallado a Dios. Y después de tener ese dolor, confesar el pecado. Esa dinámica, escúcheme, de arrepentimiento, confesión, esa dinámica es la dinámica del creyente. Por eso 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa dinámica de arrepentimiento, confesión, debe de ser una dinámica en la vida del creyente para vencer el pecado. Porque todos tenemos la capacidad de pecar. Y finalmente es la palabra de Dios, hermano. La palabra que transformar su manera de pensar por la palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin o con el propósito de que ese hombre y esa mujer puedan ser el hombre y la mujer que Dios espera. ¿Cómo? Por medio de la palabra. La palabra es la que transforma nuestra manera de pensar. Ahora en Cristo no vemos las cosas iguales. Antes nos desvelábamos en un pachangón, hermano, hasta de madrugada, en un bailongo. Pero ahora en Cristo no es que nos lavaron el queso, como dicen algunos, ¿no? Es que ahora en Cristo mi manera de pensar ha sido renovada. Y aquello que antes valoraba, hoy no lo valoro. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. Y eso, hermanos,
Es un desafío, porque solo a través de este libro, hermanos, tu vida y mi vida pueden ser transformadas. Tú y yo podemos poner a la par de este libro otro libro, si tú quieres, pero ese libro que tú pongas a la par de este libro no tendrá vida. El único que tiene vida y poder para transformar tu manera de pensar es este libro, hermano. Cómetelo, disfrútalo, sumérgete en él, hazlo tuyo, ojéalo, subráyalo, escribe, memorízatelo. Este libro es el único que puede cambiar nuestra manera de pensar. El único, la palabra de Dios. Delante del pecado, ¿cómo? Delante de la tentación, ¿cómo? Jesús venció la tentación. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo Acán hubiera vencido delante del manto babilónico? ¿Cómo? No, Dios ha dicho, no toméis nada de los despojos del campamento. Lo que Dios había dicho. Querido hermano, esta mañana, hermana, esta mañana, yo quiero animarle a tener victoria sobre el pecado. Bote esa listita que ha hecho frente al espejo. No hacer esto, no. Permítale al Espíritu Santo que vive en usted, que le llene, que le renueve en la palabra. Métase en la palabra, lea la palabra, inscríbase en un módulo, vaya a escuela dominical, inscríbase en un instituto, estudie la palabra. La palabra es la única que tiene poder para transformarnos y enfrentar el día malo. Termino con esto, hermanos, porque les veo así ya un rostro de almuerzo, ¿verdad? Lo dije en la vigilia, ¿sabe, hermano? Cuando tú y yo no estamos garantizados, hay médicos acá que nos ayudan en esos días malos, pero cuando el día malo, escucha por favor, despierta, escucha, cuando el día malo venga a tu vida, y muy probablemente tú y yo estemos en una cama de un hospital en el día malo, donde todas las visitas se fueron, hermano. Los pastores ya no están a la par para orar, o las diaconisas, ya no, estás tú solo. Lo único que te sostendrá en el día malo es la palabra de Dios, hermano. Son las promesas que Dios te ha dado en la palabra. Y si tú no tienes palabra en tu corazón y en tu mente, ¿qué te sostendrá? ¿Cómo le harás cuando estés en la camilla de un hospital en la madrugada escuchando código 1, código 1, código 1 y la gente corriendo de un lado a otro? Tú solo en la cama, en el día malo, lo que te sostendrá es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando estés solo y los años pasen, porque los años pasan, hermano. Mira el que está a la par, si no me cree, pues, y dígale cómo pasan los años. Los años pasan. Cuando los años pasen, hermano, y ya los hijos no lo quieran a uno, ¿verdad? Y allá de vez en cuando, cuando estés solo, cuando estés sola, hermano querido, que tu corazón arda, aunque estés solo. Como Pablo dijo, todos me han abandonado. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo. Solo. ¿Qué sostuvo a Pablo en la primera defensa cuando nadie estaba con él? Pablo le dice a tu discípulo, tráeme el capote y los libros que he dejado en casa. Cuando tú estés solo, hermano, ya y los años avancen, si el Señor no ha venido, lo único que te sostendrá es la palabra de Dios. Métete en la palabra para hacerle frente al pecado que nos acecha cada día. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a la gente por tu derrota. No. Habla con Dios y dile, Señor, que tengo que arreglar, que tengo que ajustar, que tengo que hacer. Y no es nada místico, como alguna gente piensa que, Señor, ¿y cuál será la voluntad que tú tienes para mí?
En la palabra se encuentra lo que Dios anhela para nosotros. La santificación de nuestras vidas. Punto. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando uno anda de novio buscando ahí con quién casarse, se pone muy romántico y espiritual con Dios. Señor, ¿será la voluntad tuya que le agarre la mano? ¿Será la voluntad tuya que en el campamento le dé un beso? ¿Y será tu voluntad? Yo sé que todos hemos pasado ya esa época, ¿verdad? Amén. Y sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Póngase de pie, hermano, y dele un abrazo fuerte a la persona que está a la par y dígale: hermano, que Dios te bendiga, buen provecho, que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a